En enero de 2023, en otro día soleado de Australia, en el campo de golf Pacific Harbour, grupos de jugadores ansiosos marcharon por el campo, solo para encontrar el césped lleno de miles de pequeñas criaturas negras. Al inspeccionarlos, los golfistas se dieron cuenta de que estas pequeñas cosas eran en realidad sapos de caña, bebés de sapos de caña, más de 2.700 de ellos en un solo campo de golf. Pero estos anfibios no son nativos de Australia, son de las Américas, a medio mundo de distancia. ¿Pero cómo llegaron allí? ¿Por qué hay tantos? Acompáñame con una historia sobre los intentos de la humanidad de controlar la naturaleza y las graves consecuencias que esto trajo. Volvamos a la década de 1860, cuando los agricultores de Queensland cultivaban una de las principales exportaciones de Australia, la caña de azúcar, una hierba alta de la que obtenemos, como ya habrán adivinado, azúcar. Sin embargo, en la década de 1880, estos agricultores se enfrentaron a un pequeño y sucio problema, el escarabajo de la caña. Se trata de un grupo de especies de insectos que se alimentan de las hojas de la caña. Lo que es peor es su descendencia. Las larvas de los escarabajos de la caña nacen bajo tierra y roen las raíces de la caña, atrofiando y matando por completo las plantas. Un informe de 2011 de CropLife estimó que, sin los insecticidas actuales, la pérdida anual de caña de azúcar sería de alrededor de 600.000 toneladas, es decir, el equivalente a 20 estatuas de la libertad. El problema es que se volvió tan grave que, en 1900, el gobierno de Queensland estableció la Oficina de Estaciones Experimentales del Azúcar de Queensland, o BSES, por sus siglas en inglés. Durante unos 25 años, los entomólogos, los científicos que estudian los insectos, examinaron el ciclo de vida, la biología y más del escarabajo de la caña para encontrar la mejor solución al problema. Se propusieron varias ideas, como los insecticidas, aunque estas medidas generalmente se consideraron demasiado caras, no fácilmente disponibles o simplemente no funcionales. En 1932, en el Congreso Mundial de Tecnólogos del Azúcar en Puerto Rico, Raquel Dexter elogió el efecto de una especie de animal en particular en el control de las cantidades de escarabajos en Hawái, Filipinas y Puerto Rico. Este animal era el sapo de caña, y la BSES se apresuró a aprovechar la idea. ¿Pero qué es exactamente un sapo de caña? Déjame darte algo de información sobre este bufo, que en latín significa sapo, por cierto. Originalmente, su área de distribución natural abarcaba desde las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas hasta los desiertos áridos del sur de los Estados Unidos. En la escala de supervivencia animal, están al nivel de las ratas. Pueden comer cualquier cosa, desde insectos, pájaros, lagartijas y pequeños mamíferos, hasta comida para mascotas, basura y, por supuesto, excrementos. El único límite del apetito de un sapo es el tamaño de su boca. Afortunadamente no hay informes de que devoren humanos, todavía. Pueden vivir en casi cualquier hábitat, ya sean bosques tropicales, barrios urbanos, sabanas o llanuras cubiertas de hierba. Los sapos de caña viven unos 5 años en la naturaleza y miden entre 15 y 22 centímetros de largo, que es aproximadamente lo mismo que un tenedor. Sin embargo, no querrás comerte uno de ellos. El sapo es mortal desde el momento en que nace su huevo. Sus huevos liberan un veneno en los cursos de agua, matando a los peces, y la toxina de un renacuajo corre por todo su cuerpo, lo que la hace letal para cualquier animal que la coma. Los sapos de caña son reproductores prolíficos, y las hembras pueden poner una serie de 35.000 huevos a la vez. Un sapo adulto puede ver sacos en la parte superior de sus hombros. Estas son glándulas parótidas, que secretan una toxina blanca lechosa llamada bufotoxina, que utilizan para defenderse de los depredadores. Bajo presión, un sapo puede disparar toxina a una distancia de hasta 90 centímetros. Esta sustancia es muy peligrosa. Si se ingiere puede causar convulsiones, parálisis y en algunos casos, la muerte se ha producido en solo 15 minutos. Ahora sé lo que todos están pensando. ¿Por qué la BSES pensaría que introducir un sapo tan venenoso era una buena idea? Pues la introducción de sapos de caña fue apoyada por un artículo científico revisado por pares, la organización científica CSIRO, el gobierno de Queensland, el gobierno de la Commonwealth, el primer ministro y cumplió con las regulaciones de cuarentena. Básicamente todos pensaron que los sapos iban a ser un éxito seguro, especialmente después de la exitosa introducción de la polilla del cactus en 1926. Esta especie que se alimenta de cactus fue traída para abordar la propagación del cactus de tuna,
que había invadido más de 242.000 kilómetros cuadrados de tierra en Nueva Gales del Sur y Queensland. Para 1933, las poblaciones de tuna en Queensland se habían reducido en un 80% y convencieron a los australianos de que el control biológico era el camino seguro. En junio de 1935, la BSES envió a su entomólogo Reginald Montgomery a Hawái. Como todo el mundo, Montgomery estaba convencido de que la introducción de sapos sería eficaz. Consiguió capturar 102 sapos de caña, 51 hembras y 51 machos, y luego regresó a Australia con ellos empacados en 2 cajas. Al llegar a la tierra de Australia, los sapos estaban deshidratados y un macho murió en el camino. Sin desanimarse, Montgomery llevó los restantes a Meringa Experimental Farm, uno de los puestos de avanzada de la BSES en las afueras de Gordon Bell, Queensland. Allí hizo instalar un recinto para que los sapos se reprodujeran. A pesar de su agotador viaje, estas cosas ciertamente se pusieron a trabajar. Para agosto de 1935, los 101 sapos habían aumentado a 2.400, todos los cuales Montgomery liberó en la naturaleza. Sin embargo, en aquellos días había algunas personas en contra de la propuesta. En diciembre de 1935, las preocupaciones del entomólogo Walter Froggatt, un nombre muy particular, llevaron a prohibir la liberación de más sapos. Froggatt predijo: "Este gran sapo inmune a los enemigos, omnívoro en sus hábitos y que se reproduce durante todo el año, puede convertirse en una plaga tan grande como el conejo o el cactus". Lamentablemente para Walter, su prohibición no duró mucho. Los colegas de Froggatt, amantes de los sapos, lo criticaron por ser decididamente pesimista y tener un sesgo incurable. En septiembre de 1936, después de la presión ejercida por el primer ministro de Queensland, el ministro de Agricultura, la BSES y los productores de caña, el primer ministro Joseph Lyons, cedió a la presión y levantó la prohibición. La decisión de Lyons llevó a la importación de sapos de caña con pocos o ningún control. El mayor problema fue que nadie se había molestado en comprobar si, una vez traídos a Australia, los sapos realmente comían escarabajos de la caña. Entonces, ¿fue efectiva la introducción del sapo de caña? No. Verás, los escarabajos viven en las ramas superiores de las plantas de caña de azúcar, a las que los sapos no pueden trepar. Así que las oportunidades para que los sapos se aprovechen de los escarabajos son escasas. Los escarabajos greyback solo descienden brevemente al suelo para poner sus huevos, mientras que los escarabajos Frenchy solo están en el suelo cuando no hay cobertura, y los sapos de caña evitan los campos de caña durante estos periodos. En consecuencia, hay pocos casos en los que ambos animales están juntos en el mismo lugar al mismo tiempo. El análisis del biólogo Rick Shine encontró que en los años en que se liberaron los sapos de caña, no hubo un aumento en los rendimientos. Como mencioné antes, los sapos son increíblemente tóxicos y envenenan a los depredadores nativos que se comen a los escarabajos, como el monitor de manchas amarillas, lo que aumenta las poblaciones de escarabajos. Para colmo de males, en 1945 se probó con éxito el pesticida Gamma-Zen y los agricultores de caña lo utilizaron para controlar los escarabajos y las larvas, aunque para entonces el daño ya estaba hecho. Se puede decir con seguridad que los controles de la BSES podrían haber sido un poco más exhaustivos. Los científicos que trabajaban en el proyecto eran expertos en su campo, no eran tontos. El problema fue que en ese momento la BSES, los científicos, los funcionarios del gobierno, todos se dejaron llevar por esta manía aduladora que hizo imposible que alguien con preocupaciones, como Froggatt, hiciera oír su voz. La actitud entusiasta de Montgomery hacia las especies invasoras no fue sorprendente. En la Australia colonial, las sociedades de aclimatación se propusieron traer flora y fauna de Europa, sin tener en cuenta el efecto que tendría sobre las especies nativas. Esta actividad se remonta a los inicios de Australia en 1788, cuando la primera flota, un grupo de 11 barcos que transportaban colonos, convictos y oficiales, llegó desde Inglaterra a Sydney Cove. Estos colonos y los que los siguieron traerían flora y fauna para trabajar, alimentarse y combatir la nostalgia. En 1859, el colono inglés Thomas Austin introdujo conejos en su finca Barwon Park, importando 13 del pueblo de Baltonsborough en Somerset, Inglaterra. Actualmente se estima que hay 200 millones de conejos salvajes en Australia que pastan en exceso en plantas y cultivos nativos. La ascendencia de cada conejo se puede rastrear hasta esa madriguera en Baltonsborough. Del mismo modo, los gatos salvajes son uno de los mayores contribuyentes a la pérdida de vida silvestre de Australia.
Desde que fueron adquiridos por la primera flota, los gatos han pasado de habitar el 99.9% de la masa continental de Australia, incluidas las regiones alpinas, los desiertos, las costas y más de 100 islas. Cada año, un gato salvaje mata aproximadamente a 390 mamíferos, 225 reptiles y 130 aves. En conjunto son responsables de la muerte de 1.400 millones de animales australianos al año. Vaya, eso sí que es una gran cantidad de fallecidos. En el siglo XX, las ideas sobre la ecología estaban mejorando y la gente tenía una mentalidad más científica en sus enfoques. Pero como podemos ver en los sapos, la creencia colonial de que el hábitat de Australia podía mejorarse todavía existía en la década de 1930. Desde que Montgomery liberó 2.400 sapos, su población ha aumentado a más de 200 millones en la actualidad. Desde entonces, el área de distribución de los sapos de caña ha crecido en el norte de Australia y se desplazan continuamente hacia el oeste a una velocidad estimada de 40 a 65 kilómetros por año. En 2022 se avistaron 17 sapos en lugares tan remotos como Mandalong, un pueblo rural a solo 1 hora de Sydney. Su éxito se debe en parte a su toxina, ya que el sapo no tiene depredadores naturales que mantengan su número bajo control. En el área de distribución natural del sapo, 30.000 huevos suelen producir solo 1.5 sapos supervivientes. En Australia esa cifra se acerca a más de los 150. No es de extrañar que tengamos montañas de ellos. La conquista del anfibio ha provocado el declive de especies autóctonas, como el satanelo, un simpático marsupial que antes era común en todo el norte de Australia. En Queensland, los sapos de caña han provocado una disminución del 75% de las poblaciones de satanelo. Un estudio realizado en 2004 descubrió que los sapos de caña habían destruido aproximadamente 1/3 de los nidos terrestres de los sapos abejarucos al mudarse a ellos y comerse sus huevos y sus polluelos. Estos animales incluso se han enfrentado a los carnívoros más desagradables de Australia, el cocodrilo de agua dulce. Desde 2005, el sapo ha acabado con el 77% de estos despiadados reptiles. Eliminar a un depredador máximo de su ecosistema puede aumentar la cantidad de animales presa, lo que lleva a consecuencias incalculables para el medio ambiente. Si bien es bastante inusual que las personas se envenenen con bufotoxina, lo mismo no es tan cierto para nuestros amigos de 4 patas. Los perros a menudo muerden y lamen a los sapos, exponiéndose a la toxina mortal. El veneno se absorbe a través de las encías y la lengua a una velocidad sorprendente a medida que comienza a atacar el sistema nervioso. Miles de perros son envenenados cada año, siendo los cachorros y las razas más pequeñas como los terriers los más afectados porque encuentran irresistibles los movimientos saltarines del sapo. Sin embargo, algunos depredadores han estado contraatacando. Por ejemplo, se ha visto a cuervos volteando a los sapos y mordiendo sus jugosos muslos, lengua e intestinos mientras evitan por completo sus glándulas letales. Otro pájaro inteligente, el ibis blanco australiano, también conocido como el pollo de la basura debido a su amor por la basura, ha encontrado una forma ingeniosa de devorar sapos. Los ibis aprietan el sapo en sus picos, haciendo que libere sus toxinas. Luego los lavan en agua del río antes de comérselos. Las aves no son las únicas en la acción. La serpiente asiática de agua puede consumir al anfibio sin verse afectada por su toxina en absoluto. Su inmunidad puede deberse a su ascendencia reciente en Asia, donde las presas con toxinas defensivas son muy comunes. Por supuesto, no son solo los sapos de caña los que afectan a Australia. Australia también ha afectado a los sapos de caña. A pesar de sus orígenes salvajes, estos anfibios han desarrollado un gusto por los entornos urbanos, donde la basura es abundante. Con todos esos sapos alrededor, imagina cómo deben ser los desplazamientos de la gente. Para alivio de todos los australianos que viven entre ellos, los sapos urbanos son menos venenosos que sus homólogos rurales, probablemente debido a la falta de depredadores. Lo que es aún más extraño es cómo los entornos urbanos han cambiado la fisiología de los sapos, especialmente entre los sexos. Los huesos de las patas de los machos urbanos son más largos que los de los rurales, mientras que en el caso de las hembras es lo contrario. Esto podría deberse a que los machos urbanos necesitan moverse rápidamente para sortear barreras, como las carreteras. Si pensabas que los adultos eran los únicos que estaban atravesando cambios, echa un vistazo a sus crías. Los renacuajos, cuando se exponen a la toxina de sus huevos, desarrollan un apetito insaciable, lo que los lleva a comer los huevos tanto de los sapos nativos como de su propia especie.
Este extraño comportamiento solo se ha observado en los sapos de caña australianos en las últimas décadas. Los renacuajos podrían hacer esto para reducir las poblaciones de sapos rivales. Como los sapos de caña no necesitan competir con otros animales para sobrevivir, terminan compitiendo entre ellos. Al ser libres de reproducirse y crecer tanto como quieran, estos animales pueden alcanzar tamaños increíbles. En enero de 2023, la guardabosques Kyle Gray estaba paseando por el Parque Nacional Conway de Queensland, cuando se detuvo para dejar pasar a una serpiente. Entonces notó algo más. Era un sapo, el sapo más grande que había visto en su vida. Esta hembra pesaba casi 3 kilogramos, que es más grande que un chihuahua. Era tan grande que podría tener el récord del sapo más grande jamás registrado, superando el récord anterior que tenía otro sapo de caña de Suecia, que pesaba solo 2 kilogramos y medio. Una vez descubierta, la sacaron rápidamente del parque, la grabaron y los medios la apodaron Toadzilla. Vaya, qué creativo. Puede que haya habido una razón para la descomunal circunferencia de Toadzilla. Un estudio de 2013 descubrió que, a medida que los sapos de caña se extendían por Australia, los que encabezaban la carga conseguían los primeros derechos sobre las presas y se enfrentaban a menos competencia. Todo esto se traduce en mayores tasas de alimentación, cuerpos más grandes y gordos y un crecimiento más rápido que los que seguían. Quizás Toadzilla fue uno de estos pioneros. Ahora bien, los humanos han sido bastante impotentes a la hora de intentar contener a esta horda. El impacto total de los sapos en el medio ambiente no se conoció hasta 1975, casi 40 años después de su liberación. Mike Archer y Janet Kovacevic del Museo de Queensland realizaron una encuesta en la que la pareja reveló que el animal no comía escarabajos, su propagación y la alarmante amenaza que suponían para la fauna autóctona. En 2005, el gobierno puso en marcha el Plan de Reducción de Amenazas, que intentaba estudiar, supervisar y controlar la invasión de sapos. Las primeras investigaciones descubrieron que en Venezuela, los virus ayudan a mantener bajo control la población de sapos de caña. Lamentablemente, las pruebas de laboratorio revelaron que los mismos virus también dañaban a las ranas nativas de Australia. Para proteger a los satanelos del norte, se reubicaron alrededor de 60 en las islas Astle y Povaso, que están libres de sapos. Además, los gobiernos locales intentaron educar a la gente de Nueva Gales del Sur y el territorio del norte sobre los peligros que representan estas bestias que se aproximan. Todos conocemos el viejo dicho, si no puedes con ellos, úneteles. Eso es exactamente lo que hace la tienda de moda Vermin The Label. Liderada por Leah Tabra y Peruna Drummond, esta marca transforma pieles de sapos verrugosos en cuero, que utilizan para crear accesorios elegantes como bolsos y billeteras. Drummond, que es de las islas del Estrecho de Torres, fue testigo de primera mano de la destrucción que pueden causar estos sapos. Entonces montó su propia tienda donde capturan a los sapos, los despellejan y los tiñen, listos para lucirlos. Pero, ¿con sapos? Pero no se trata solo de ayudar al medio ambiente. Vermin también contrata a personas locales de la comunidad del Estrecho de Torres para atrapar a los sapos. Los niños aburridos incluso pueden participar y ganar algo de dinero. Viniendo de un sapo, pensé que este material estaría cubierto de grumos y baba, pero Drummond dice que el cuero de sapo es en realidad suave y liso, y oye, no se quedarán sin tela en un futuro cercano. Cuando se trata de soluciones, Vermin no es el único que se vuelve creativo. En 2015, el profesor Shine decidió ayudar al número decreciente de satanelos del norte en la región de Kimberley con un plan brillante: sangas. Eso es lo que en Australia significa salchichas. Se predijo que Kimberley sería inválida por una ola de sapos, así que la Australian Wildlife Conservancy organizó helicópteros para que llovieran salchichas de sapo de caña en todo el noroeste, además de enviar científicos a pie para que las esparcieran también. La salchicha verrugosa está hecha de patas de sapo de caña, picadas mezcladas con sustancias químicas nauseabundas. Cuando los satanelos encuentran estas salchichas y las comen, los animales se enferman, pero no te preocupes, no son letales. Parece una forma extraña de salvar una especie, pero ingeniosamente Shine esperaba que al hacer esto antes de la invasión, estos animales dejarían de comer carne de sapo y aprenderían a evitarlos cuando cazaran. Sin embargo, en 2023 se descubrió que el programa había encontrado un obstáculo. El éxito de este experimento ha sido desigual, ya que las investigaciones muestran que algunos satanelos, incluso después de comer las salchichas contaminadas, volverán a una dieta de sapos después de 120 días. Los satanelos del Santuario de Vida Silvestre Artesiano ni siquiera comen los cebus. Kimberley ahora ha sido infiltrada por una ola de sapos.
Así que es demasiado tarde para continuar con estos experimentos de aversión al sabor. Si bien el plan puede no haber salido bien para los mamíferos, para los reptiles las cosas parecen esperanzadoras. Los científicos están tratando de entrenar a los monitores de manchas amarillas y a los cocodrilos para que eviten comer sapos, alimentándolos con cadáveres contaminados ya que no les gustan tanto las salchichas. Dios mío, ¿qué les pasa? Los monitores pueden incluso disuadirse devorando sapos jóvenes, enfermándose lo suficiente como para disuadirlos de comerse a los adultos. Aún así, parece que estos sapos siguen burlándose de nosotros, los humanos, a cada paso. A partir de 2023 no existe un control a gran escala para esta turba imparable, y el gobierno no puede proponer una medida generalizada, sino que da consejos sobre cómo lidiar con sapos. Se anima a los ciudadanos a utilizar vallas para evitar que pongan huevos de sapo en estanques y saquen huevos del agua. Si realmente quieres hacer de Terminator con estas pequeñas cosas, el gobierno recomienda ponerlas en la nevera durante 1 hora y luego en el congelador durante la noche. Algunos grupos comunitarios incluso han tomado medidas por su cuenta, saliendo a capturar y matar sapos de caña metiéndolos en bolsas llenas de dióxido de carbono. Algunas personas simplemente los atropellan, aunque sería difícil atraparlos a todos. Sin embargo, no todo el mundo odia a estos intrusos. La bufotenina es un ingrediente que se encuentra en la toxina del sapo de caña y que posee propiedades alucinógenas. Algunas personas han comenzado a recolectar esta toxina para algunos usos fantásticos. ¿Sabes a qué me refiero, no? Aunque no es recomendable debido al dolor y la muerte. Oye, no debería estar culpando a Australia. Estados Unidos también ha arruinado el planeta. En la década de 1970 se introdujeron las carpas asiáticas para controlar las algas y los parásitos en las pesquerías, así como para proporcionar un producto de comida rápida barata. Pero por desgracia, estas piscifactorías se inundaron, las carpas escaparon y pronto se extendieron a los cursos de agua naturales, estableciéndose en 45 estados. Comen entre el 5 y el 20% de su peso corporal por día con plancton, superando a las especies de peces nativas que también dependen de estas fuentes de alimento. Las carpas pueden pesar hasta 50 kilogramos, eso es más pesado que un inodoro, así que hay pocos depredadores lo suficientemente grandes como para cazarlas. Hay 4 especies de carpas asiáticas: carpa cabezona, carpa negra, carpa herbívora y carpa plateada, que, como habrás adivinado, todas provienen de Asia. Las carpas plateadas son particularmente nerviosas, literalmente. Si se les molesta con un ruido fuerte como el rugido del motor de un barco, todo un banco saltará hasta 3 metros en el aire en un frenesí de peces. Las carpas plateadas pueden dar un golpe fuerte si atacan, y se han registrado casos de rotura de huesos de personas sobre las que han aterrizado. Desde 2015, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos en el sureste ha realizado investigaciones y proporcionado fondos para comprender y controlar mejor las poblaciones de carpas. A partir de 2023 existe un plan para gastar casi 1.2 mil millones de dólares en la esclusa y presa de Brandon Road, en el río Des Plaines, para evitar que las carpas ingresen al lago Michigan. La nueva barrera utilizará sonido, electricidad y una cortina de burbujas, básicamente una pared de burbujas para detener a las carpas. Si estas carpas logran pasar, podrían afectar gravemente a las especies nativas importantes para la industria pesquera, como la trucha del lago. En una escala mucho menor se ha utilizado la pesca eléctrica para capturarlas. En este caso, los pescadores sumergen 2 electrodos en el agua, lo que libera una corriente que aturde a los peces y los deja inmóviles. Luego, los peces suben a la superficie donde pueden ser capturados fácilmente. Entonces, ¿todas las especies invasoras son malas? No necesariamente. El Dr. Mark Davis, junto con otros científicos, sostiene que ciertas especies no autóctonas pueden ser beneficiosas para los entornos en los que se introdujeron. En California, la mariposa monarca nativa pasa los inviernos en las ramas del eucalipto, un árbol invasor no autóctono introducido en el estado hace más de 150 años. Los topillos bancarios fueron traídos accidentalmente a Irlanda en la década de 1920, probablemente desde Gran Bretaña. Ahora la especie se ha naturalizado y se ha convertido en una fuente de alimento crucial para los depredadores nativos. Davis destaca la percepción errónea de las especies no autóctonas en la ciencia y los medios de comunicación convencionales. Sostiene que los esfuerzos por erradicar estas especies a menudo son inútiles y perjudiciales. Como hemos visto, los intentos de controlar especies como los sapos de caña han demostrado ser casi imposibles. El cambio climático ya está expulsando a las especies nativas de sus hábitats,
lo que complica la distinción entre nativas y no nativas. Estos científicos abogan por un enfoque más matizado para la gestión de las especies no nativas. Para ellos, lo que constituye una especie invasora es a menudo arbitrario y se basa en emociones en lugar de datos. Esto es obvio en el caso de los castores, que fueron reintroducidos en el Reino Unido en 2002, después de haber sido cazados hasta la extinción hace 400 años. Estas criaturas son totalmente excelentes por varias razones. Crean humedales que benefician a una variedad de especies y sus represas ayudan a reducir los caudales de las inundaciones en un 60%, protegiendo a las comunidades que viven río abajo. Pero a pesar de ser nativos del Reino Unido, los castores todavía son catalogados como una especie exótica en muchos círculos. La postura de Davis sobre las especies no autóctonas es controvertida entre los científicos. No es sorprendente que las especies invasoras cuesten a la economía mundial más de 423.000 millones de dólares cada año al dañar los ecosistemas nativos, las fuentes de alimentos y amenazar la salud humana. A lo largo de los años, los seres humanos han introducido intencionalmente y sin intención más de 37.000 especies en lugares fuera de sus áreas de distribución naturales. Más de 3.500 de estas especies dañan sus nuevos ecosistemas. El cambio climático ha provocado climas más cálidos en Europa, abriendo las compuertas para que los mosquitos tigre propaguen el dengue y el virus del Zika. En las últimas 2 décadas su número ha aumentado, lo que ha provocado brotes masivos en toda Europa occidental. De todos los países del mundo, ninguno se ha visto más afectado que Australia. Las medidas para reparar el daño causado por las especies invasoras cuestan a su economía 25.000 millones de dólares cada año, es decir, 16.6 mil millones de dólares americanos. En su día, Australia tenía alrededor de 600.000 especies de plantas y animales. Hoy en día, alrededor de 100 de ellas se han extinguido en los últimos 200 años. Y más de 1.770 están actualmente catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción. La agricultura de Australia también está en problemas, con animales invasores que afectan la producción de alimentos a través de la depredación del ganado, la mordedura de los cultivos y la propagación de enfermedades. Ojalá fuera esta la parte en la que les dije que estamos cerca de encontrar una solución, pero no es así. Es un poco deprimente terminar un video, pero tengo una última pregunta. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Deberíamos seguir intentando eliminar por completo las especies invasoras o los sistemas de gestión son la solución? Tal vez deberíamos dejarlas en paz. ¿Qué crees? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.